Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Nos acompaña Jesús Alonso Gallo, bienvenido. Muchas gracias. Emprendedor en serie, inversor. Hoy vienes a Vigo a dar una charla con Ágora Valor. ¿De qué va a ser esta conferencia? Pues mira, como soy un tío que estoy loco, no se sabe, porque yo vengo con una idea, pero luego llego allí, subo al escenario y hago cosas inesperadas. Una de las que hago es, a veces hago eso, dependiendo de la energía que veo, digo, oye, en vez de contaros la charla que os venía a contar, voy a improvisar otra cosa, que no sabemos lo que es. Y empieza la gente a reírse y entonces les pregunto que me digan palabras. Entonces la gente va levantando la mano y dice a lo mejor 6 palabras, o 10, o 12, y construyo en tiempo real la conferencia basada en las palabras que me acaban de decir. Y la gente dice, joder, esto es como el mago no sé qué, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y me encanta ese reto. O sea que puede pasar eso, o puede pasar que hable de lo que la gente me pida que hable, ¿no? De estos 62 años siendo empleado en serie, emprendedor en serie y luego inversor en serie. Ese es el resumen de lo que hice, pero claro, como en los últimos capítulos de Netflix de Esta vida mía me dio por morirme en octubre del año 2008, estuve en el hospital, que tengo yo mucha afición por eso, y acabé muriéndome. Los médicos me resucitaron y entonces cuando ya me salvan y yo no podía hablar, pues me habían operado de la garganta. Escribía en un cuadernito que me dieron, un boli, un cuadernito, y ellos me decían, tú te mueres todo el rato, pero como te llamas Jesús, nosotros te resucitamos en un pispás. Entonces me quedé con eso. Ahora hay mucha gente que me pregunta por eso, qué pasa cuando te mueres y los médicos te resucitan y regresas. Y uno que se lo conté fue el doctor don Manuel Sanz Segarra, que ha hecho un libro muy exitoso que se llama La supraconciencia existe, vida después de la vida. Entonces el libro se ha puesto el número 1 de ventas en España en todas las categorías, ficción y no ficción, y lleva más de 200 millones de visionados las entrevistas que él hace en distintos podcasts y en distintos canales de streaming, en YouTube. Se ha convertido en una figura mediática. Entonces yo soy el capítulo 16 del libro y me escriben todos los días no sé cuantísima gente, oye, que lo que nos interesa es que tú nos cuentes lo que se aprende cuando te mueres. Y entonces ahí estoy en esa temática inesperada también. Bueno, en tu currículum hay empresas así legendarias ya de España como FX Interactive, Dynamic Multimedia, Drosoft, Restaurantes.com, que la compró Michelin. ¿Cómo surgieron todas estas ideas? Pues la primera vez que yo hice un emprendimiento que fuera legal, que fue con la primera Dynamic, fue por casualidad. Luego, como me han pasado tantas casualidades, ya digo que eso no es verdad y lo que es una causalidad. Es decir, que se conectan diferentes factores y entonces ocurre la sorpresa. Y la primera vez fue por ir en un autobús desde Boadilla del Monte, donde yo vivía, que ahora sigo viviendo ahí después de vivir en diferentes lugares. Montaba en un autobús de Boadilla del Monte a Madrid y me encontré a uno de los hijos de mi profesor de literatura en el bachillerato y en COU, que era profesor mío, pero además tenía una compañía de teatro universitario, ¿no? Y yo me puse a hacer teatro. Entonces, cuando acabo los estudios, me meto en la universidad a hacer periodismo, pues iba por la mañana a una compañía de seguros a trabajar y vender seguros, y por la tarde estudiaba periodismo. Y me encuentro a uno de los hijos de este hombre, Víctor Ruiz, y me dice, pues
yo voy a hacer una empresa de videojuegos con mis hermanos. Y dije yo, ¿qué me estás contando? Claro, me volví loco que me contaran eso. Digo, bueno, ¿y tenéis una persona que lleva las ventas? Y dice, no tenemos ni idea de vender y nos iría bien alguien que supiera qué es eso de vender para venderle a los clientes y tal. Y nos pusimos de acuerdo en ese trayecto de 20 minutos. Cuando llegamos a Madrid, yo era el director comercial de la empresa esa y dejé los seguros para vender videojuegos. Así que fíjate si no es casualidad. Luego otras cosas, había vocación, ¿no? Yo pues tengo una afición muy trabajada por la gastronomía y me encanta ir a restaurantes. Entonces yo ganaba mi dinero y entonces se lo daba a los dueños de los restaurantes y venga a ir a comer y a cenar a restaurantes. Y un día dije, joder, yo tengo que hacer una startup para que los restaurantes me devuelvan a mí lo que yo les he pagado multiplicado por 1.000.000. Y entonces me di cuenta que en el sector de hostelería y restauración estaba una transformación digital en marcha evidente. La gente no iba a querer reservar una mesa llamando por teléfono. La gente iba a querer reservar una mesa online. Y vi esa tendencia, estudié un poco el mercado internacional. En Estados Unidos OpenTable había liderado eso, una empresón que había hecho un montón de cosas novedosísimas, y inspirándonos en esa empresa y en otras, pues yo me puse en marcha y un día me encuentro que está el dominio restaurantes.com en venta. Digo, no sé el precio, pero yo lo compro. Lo compré y construí esa idea de hacer algo relevante en ese segmento. Como no tengo ni idea de nada, yo soy un tío que escribe poemas, que soy un hombre de letras, que me gusta la literatura, que me gusta vender, ser actor, ser periodista, no sé qué, pues digo, necesito a alguien que sepa de verdad cosas de tecnología. Y me busqué un socio que era granaíno y era matemático y había construido plataformas tecnológicas especializadas de distintos sectores empresariales o sectores de cosas muy diversas, pero que todas las plataformas que construía tenían altísima disponibilidad. Entonces, en el mismo segundo podían tolerar 1.000.000 de solicitudes concurrentes. Y entonces, pues él construyó una cosa que era la idea que yo tenía con restaurantes.com, lo hizo hace 200.000 años, en 1999, y le llamó a eso Aqua.com con 2 Cs. Y entonces, pues claro, era demasiado pronto. La empresa acabó mal, se la quedó él, tenía inversores, se quedó él con la empresa y la dejó ahí durmiente, y cuando nos conocimos, pues nos hicimos socios y cambiamos Aqua por restaurantes.com, hicimos una nueva versión y ya pudimos hacer lo que él y yo compartíamos, que era entender que el mundo iba a cambiar y que Internet iba a abrazar al sector de los restaurantes como había hecho con los hoteles, claro. Tu nombre está ligado a las dos compañías de videojuegos igual más famosas y relevantes hoy en día. Bueno, ya Dynamic ya desapareció, por ejemplo, que son Dynamic y FX Interactive, conocidas por sobre todo el PC Fútbol de Dynamic, y FX, pues que publicó videojuegos como Runaway, que tuvieron mucha fama. ¿Cómo fue ese irrumpir en un mundo tan desconocido en aquel entonces como era el nombre de los videojuegos? Pues empezó con la primera versión de Dynamic, donde yo estuve desde el principio. Luego esa empresa tuvo problemas con el cambio de ciclo tecnológico,
Entonces pasar de los 8 bits, de los ordenadores Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore 64, eso había que pasar a otras arquitecturas como eran los ordenadores PC, el Atari ST o el Commodore Amiga, y la irrupción de las consolas. Entonces la empresa no supo dar ese salto, ese cambio. Dejé de trabajar allí y estuve trabajando en otras empresas, y luego cuando crean los hermanos Ruiz Dynamic Multimedia, donde se hace PC Fútbol, pues claro, empiezan a ver que PC Fútbol se puede convertir en una cosa bestial. Entonces me llaman para que me una de nuevo como director comercial. Entonces, tiempo antes ellos habían vendido el 70% de la empresa, cuando tuvieron esa crisis, a un señor que era el dueño de la editorial Hobby Press. Entonces él compró el 70% y los hermanos Ruiz se quedaron con el 30%, y yo me puse ahí con la idea de vender los videojuegos, construir la estrategia comercial, los canales de distribución, llevar el retail, las grandes superficies y los kioscos de prensa. Y entonces pues el dueño de Hobby Press dijo: oye, pues que Jesús se encargue de un proyecto que tengo yo también, que yo quiero hacer Hobby Press en Latinoamérica. Entonces ya pues era una cosa difícil de hacer los dos temas. Al principio trabajé para las dos empresas y luego ya me dedicaba mayoritariamente a Hobby Press, pero como Hobby Press tenía el contrato de distribución de Dynamic Multimedia para PC Fútbol y todos los videojuegos en el kiosco, pues yo estaba muy preocupado por hacer eso adecuadamente también, y bueno, pues fue una época preciosa hasta que José Ignacio Gómez Centurión, que representaba el 70% del capital, pues dio un golpe de estado y quiso apropiarse del 30% de los otros sin pasar por una negociación ni un acuerdo de compraventa. Entonces pues ambas partes nombraron abogados, y yo lógicamente pues estaba de parte de los gestores que estaban generando esa riqueza inconmensurable y que estaban gestionando la compañía de quitarse el sombrero. Entonces le presenté mi dimisión a Hobby Press y luego creamos FX Interactive. Ese es el camino. O sea, es un ciclo de fracasos y de éxitos, ¿no? Claro, o sea, las cosas, digamos que te va muy bien hasta que te deja de ir bien. Las empresas tienen ciclos. Yo creo que como consecuencia de eso, yo he aprendido y enseño en todas las universidades públicas y privadas, en todas las instituciones que quieren ayudar a la gente a emprender. Yo lo que predico todo el tiempo es que si tú tienes una empresa y te va mal y alguien te la quiere comprar, se la vendes. Eso lo sabe un niño pequeño. Si tienes una empresa que te va regular y alguien te la quiere comprar, se la tienes que vender. Pero si tienes una empresa que te va bien y alguien te la quiere comprar, deberías venderla. Y dices, bueno, vamos a ver, si te va bien la empresa, ¿para qué la vas a vender? En Galicia tenéis ahí un arquetipo de razonamiento lógico que es: depende del precio. Claro, entonces tú tienes una empresa que te va bien y entonces alguien te la quiere comprar y te dice: oye, mira, campeón, te voy a pagar por la empresa lo que ganaste el año pasado multiplicado por 3. Y tú, que no es que hayas ido a Harvard, pero dices, vamos a ver, si lo que gané el año pasado me lo multiplicas por 3 y tú te quedas con el 100% de la compañía, si yo no te la vendo a ti, en 3 años ya tengo yo ese dinero, joder, y tengo mi empresa. O sea que 3 veces los beneficios del año pasado va a ser que no. Ahora,
si alguien te dice que te paga 10 veces lo que ganaste el año pasado, a lo mejor antes de la pandemia todavía te ponías farruquito y decías, no, yo me quedo con mi empresa. Cuando Putin invade Ucrania, dices, bueno, puede haber una pandemia y se apaga el mundo, puede haber una guerra, puede haber tal. Este tío dice que me paga 10 veces lo que yo gané el año pasado. Anda, tira, vamos al notario. Yo gané el año pasado 1 millón de euros, me pagas 10 millones de euros, te quedas con la empresa y que te siente bien. Y yo me quedo con tus 10 millones de euros que meto en el banco y luego ya vemos lo que hago. O sea que yo lo que le digo al mundo es que si eres un superhombre como don Amancio Ortega aquí en vuestras tierras, dices, no, ¿yo qué coño voy a vender? Yo voy a hacer un imperio por todo el planeta Tierra. Y entonces yo voy a ser uno de los tíos más ricos del planeta Tierra y voy a tener la primera cadena del mundo de retail en textil. Pero eso hay que ser superhombre. Roche. Yo voy a hacer una cadena de supermercados, le voy a pagar a la gente mucho más que los demás. Y ahora tiene 110.000 empleados. Y es el mayor empleador de España, Mercadona. Pero esos son superhéroes de Marvel. Bueno, ya para ir cerrando un poquito, decías al principio que eres inversor en serie, además de emprendedor en serie. ¿Cómo se maneja ese riesgo que hay inherente a la hora de invertir en un proyecto que aún no está terminado? Pues en realidad, yo creo que cuando eres inversor en fases iniciales de las empresas, tienes un componente de ludopatía que está ahí. Porque tú has pasado, claro, es distinto ser inversor sin haber sido emprendedor que ser inversor habiendo sido emprendedor. Claro, yo he creado 4 empresas y he vendido 3 de las 4 y después he invertido en 78 y he vendido un puñado de las 78 y he perdido todo en un mogollón de las 78. Entonces cuando me dicen, cuando tú vas al notario para vender una empresa que has hecho tú, cuánto gustito te da. Y cuando eres inversor y vas a vender una empresa que tú no has hecho ni el huevo, les has mandado una transferencia bancaria y están ahí enfermando y matándose a trabajar los emprendedores que la han construido, ¿eso cómo es la comparación? Y digo, pues es que no tiene comparación, es que tú a lo mejor después de 10 años emprendiendo te ha ido bien y vendes tu empresa y puede que vayas al notario directamente desde el hospital, porque estás reventado, te has dejado ahí la vida, ha sido una lucha terrible. Sin embargo, cuando eres inversor, vas ahí bailando, despacito, tal, y dices, joder, yo metí aquí no sé cuánto dinero y me dicen que me van a dar 10 veces lo que metí. Y no he trabajado nada de nada. O sea, lo que he hecho es arriesgarme. Pues hay un componente de ludopatía. Después hay otro componente de devolver a la sociedad lo que la sociedad te dio. Y dices, joder, me vienen a ver estos emprendedores con esa carita tan jóvenes, tal, con los ojitos. Entonces yo veo a los que tienen la mirada del tigre. Entonces si tienen la mirada del tigre, profundizo más. Luego determino si son buenas personas, que son personas buenas. Y después hago la prueba del algodón y les echo vino ahí a tope para que se emborrachen. Ver a un emprendedor borracho perdido es muy importante antes de invertir, para ver cómo es, cómo trata la camarera, decirle, no, trae a tu novia, quiero conocerla. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo es su historia? ¿De dónde viene? ¿Qué hay en su corazón? Entonces, si es una persona sobradamente preparada, es buena persona, tiene la mirada del tigre,
ha convencido a otros locos para hacer un proyecto común y tienen competencias complementarias, tienen conocimientos clave para ejecutar eso que son complementarios, ves todo bien, es un mercado grande, no sé qué, no sé cuántos, pues tú tiras ahí una cantidad de dinero que sabes que lo normal es que se metan una hostia y pierdas todo tu dinero. Pero tú vas y lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Porque eres la Madre Teresa de Calcuta? No, señora. Lo haces porque piensas que te puede tocar el euromillones. Esa es la razón. Tú estás ayudando a gente que tiene sueños y tal y no sé qué, pero tú tienes un legítimo interés de conseguir unos múltiplos que si compras acciones de Telefónica no los vas a conseguir. Pues muchas gracias, Jesús, por venir hasta aquí, por darnos esta lección de emprendimiento y de inversión. Que te vaya todo muy bien esta charla de hoy en Ahora Valor. Y nada, nos vemos en la siguiente entrevista, ya te digo todo.